Seas bienvenido. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Y bueno, como está planeado el día de hoy, vamos a presentar este libro, o sea, hacer la presentación oficial de este libro, que pues es un libro que yo escribí. Estoy muy contento. Se llama Claves para la recuperación de una adicción. Y bueno, pues Lynn me va a estar como haciendo algunas preguntas y yo con gusto voy eh, a contestarlas. Sí. Y pues sin más preámbulo vamos a iniciarle. Muy bien. Adelante, por favor. Claro. ¿Me podría decir qué es una adicción? ¿Qué es una adicción? Fíjate que hay muchas definiciones de una adicción. Pero mira, desde la neuropsicología, una adicción, vamos a entenderla como una conducta que se vuelve difícil de erradicar, que es muy persistente, que incluso va más allá de la voluntad de la persona, más allá de la moral de la persona. Una adicción es un problema que tiene que ver con el sistema de recompensa y como un daño, vamos a decirlo así, del sistema central, ¿no? O del lóbulo frontal. Es como si se manchara o si se nublara el lóbulo frontal para poder pensar con claridad, ¿no? Sí. Y por otra parte, la cuestión límbica de la recompensa exige que se siga alimentando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las adicciones son conductas o bien puede ser conductuales o bien pueden ser sustanciales, pero son difíciles de erradicar porque son persistentes y no basta con la voluntad de la persona o inclusive con el daño que le esté generando, ¿no? O con la moral de la persona. Claro. Tiene que ver ya con un problema a nivel de, de dependencia tanto mental como de dependencia física del cuerpo, ¿no? Pareciera que la persona no puede dejar de hacerlo, así como si fuera una necesidad básica. Por ejemplo, comer, dormir, son necesidades que el humano necesita sí o sí. Cuando una persona adquiere una adicción, es una necesidad que necesita sí o sí, de tal manera que ya se requiere ayuda profesional para poder erradicar esa adicción. Claro. Sí, creo que pensándolo así, en términos generales, es lo que podría yo decir de una adicción. Igual yo creo que es importante que las personas sepan lo que significa. Digo, porque hay quienes llegan a pensar que simplemente es una condición de la persona que no quiere ver un cambio, no quiere mejorar. Pero hay veces que llega a hacer por otras cuestiones o por otras razones, a diferencia de que él quiero o no quiero que pase o quiero que termine, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bien. ¿Usted cree que exista algún perfil de alguna persona para ser más vulnerable en cuanto a desarrollar ello, una adicción? Es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas teorías. Teorías es como llenar un hueco, pero que no sabemos si realmente lo vamos a llenar, ¿no? Una teoría no es una verdad absoluta, simplemente es una hipótesis a una respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta teoría de la predisposición genética, es decir, si mi padre o mi madre tenía una dependencia, alguna adicción, entonces yo voy a desarrollar muy probablemente esta adicción. Entonces ahí vemos la conexión genética, ¿no? Ahora está otra teoría, que es la teoría de aprendizaje social, donde si en mi casa, en mi familia, en mi entorno había consumo,
ya sea conductual o sustancial, es probable que yo también empiece a replicar esta conducta, ¿no? A normalizar esta conducta. Sí. Ahí tendría que ver el aprendizaje social. Otra teoría, desde la parte psicoanalítica, es que existen daños y traumas desde la infancia, que no son resueltos y que la persona por eso desarrolla esta adicción. Uh-huh. Y desde el modelo cognitivo-conductual es que la persona, digamos que hay una distorsión en la forma en que piensa y siente, de tal manera que se crea un conflicto, un choque entre lo que pienso y siento, y entonces no me habitúo a la vida, o me es difícil habituarme a la vida, a las relaciones humanas, entonces desarrollo una dependencia. Todo esto pues son teorías, ¿no? Son teorías que no podemos comprobar que sea así. Sin embargo, pues son referentes, ¿no? Que habría personas que pudieran cumplir con 2 o 3 o 4 de estas condiciones, ¿no? Sí. Entonces, ahí, ahí podríamos decir que afirmamos, ¿no? Que la dependencia, que la adicción se hace presente, ¿no? Cuando hay personas que incluso cumplen con 2 o 3 o 4 de estas teorías de las que estamos hablando, pero en sí no hay algo que podamos determinar el por qué una persona se va a volver adicta. No lo hay. Me llama la atención, hay algo que sí me llama bastante la atención, es que desde la literatura que existe en los grupos de autoayuda, sí, dicen que la mayoría de personas que se vuelven adictas tienen cierto grado de inmadurez emocional. Okay. Y eso sí es como interesante, fíjate, que yo he tratado a diferentes personas y he dado cuenta que muchas de ellas sí tienen cierto grado de inmadurez emocional, que tienen conductas como un tanto infantiles. Coincide con ello. O hipersensibilidad emocional, ¿no? Que responden de una manera muy sensible a las situaciones, ¿no? Sí me ha tocado como darme cuenta de varias personas, ¿no? Entonces sí me llama la atención un poco esta parte de que la mayoría de personas que sufren o que viven una adicción tienen cierta inmadurez emocional en toma de decisiones, en forma de pensar, en forma de actuar, y en muchos escenarios van como demostrando esta inmadurez emocional. ¿Sí? Y bueno, es lo que podría responder. Entiendo. ¿Sí? Digo, pues, al final de todo ello, pues, como usted dice, o sea, son teorías. Son teorías, estamos teorizando, ¿no? No hay una verdad absoluta que determine el comportamiento o la adicción, sobre todo la adicción de una persona. No hay algo concluido y científicamente comprobado, ¿no? Claro. Digo, o sea, a lo mejor y una persona puede tener digamos, panorama, y a pesar de todo, pues no cargar con una adicción. Claro, no volverse adicta, ¿no? Sí, sí. O sea, que le haya pasado diversas situaciones humanas. Ajá. Donde pudieran encajar estas teorías y que al final no sea una persona adicta. Sí. Lo hay y es cierto, ¿no? Entonces por eso es que no hay en donde científicamente comprobado porque hay una adicción, más bien son puntos de referencia respecto al por qué una persona se vuelve adicta. Sí, muy bien. ¿Qué mito sobre las adicciones le gustaría eliminar? ¿Qué mito sobre las adicciones deberíamos de eliminar? Pues yo creo que esta parte que ya abordaba yo en un primer momento, ¿no? Que las adicciones no tienen que ver con una condición moral, ni con una condición de la voluntad, ¿no? O sea, tú puedes tener mucha voluntad para las decisiones que tomas, o puedes ser una persona moral y éticamente ejemplar, pero lo que respecta a las adicciones, hablamos de
de problemas complejos que tienen que ver con dependencia, tanto a nivel neuroquímico, es decir, tenemos dependencias que tienen que ver con la estructura del sistema nervioso y con dependencias del propio cuerpo. O sea, van más allá de la voluntad o de la ética o moral de la persona. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Sí. Porque la mayoría de personas que no estamos familiarizadas con el tema, creemos que es porque no quiere, no le quiere poner ganas, le falta valor, no quiere a su familia, no se quiere a sí mismo, no le importa nada. Claro. Y entonces la estigmatizamos e incluso la alejamos, ¿no? Como si fuera una persona mal bienvenida o mal recibida en cualquier lado, ¿no? Se le repudia, se le estigmatiza y se le repudia. Pero insisto, las adicciones necesitan muchas veces de ayuda profesional, ¿no? Y de una comprensión familiar importante, ¿no? Ese mito quisiera yo eliminar. Coincido, digo, he escuchado y he visto en muchas ocasiones cómo llegan a repudiar a estas personas porque no se detienen a indagar más allá de es que no quiere o no se esfuerza lo suficiente para hacerlo, cuando coincido con usted que esto a veces abarca un panorama mucho más allá de lo moral o de lo ético de la persona. Entonces, por decir que también coincido con usted que es algo que se debería de eliminar en cuanto a las adicciones. Claro. Ojalá que como sociedad lo vayamos como haciendo, ¿no? Vaya sucediendo. Sí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta nos tienes por ahí preparada, Lili? Prosigo. El libro menciona que la adicción es una enfermedad crónica y no un problema de falta de voluntad. ¿Cómo le explicaría esto a alguien que piensa que una persona simplemente no quiere cambiar? Bueno, de hecho es el tema que acabamos de pisar. ¿Quiere que le haga otra pregunta? Pues bueno, creo que también vale la pena detenernos un poco, ¿no? ¿Cómo le explicamos a una persona que su familiar no quiere cambiar? Yo creo que primero hay que psicoeducarla, ¿no? Con esto que estamos dialogando, es parte de la psicoeducación. Pero también, Lynn, sí es importante decir que muchas veces la persona con adicción no desea el cambio. O sea, le brindan atención psicológica, la meten a centros de tratamiento de adicciones, van a anexos, van a movimientos religiosos, van con psiquiatra y la persona no logra recuperarse. Entonces también ahí sí es importante mencionar que algunas veces las personas con adicción no desean recuperarse, no desean abandonar la adicción. Algunas veces esto también es, hay que aceptarlo, ¿no? Que hay personas que no desean ese cambio y que aquí lo clave es que cuando la propia persona en voluntad diga yo quiero ayuda, yo necesito ayuda, legítimamente es el momento importante de brindarle la ayuda. Porque, por ejemplo, hay personas que se desgastan mucho económica, emocional y físicamente por rehabilitar a su familiar y no sucede. Entonces ahí algo clave es, ya no es brindarte el apoyo, todas las veces es hasta que tú me solicites el apoyo. Es cuando quizás funcione la ayuda y funcionen los tratamientos. Cuando la persona solicite el apoyo. Muchas veces, cuando ya son casos reincidentes, que consumió y volvió a consumir y volvió a consumir, muchas veces sí es así un tanto como debe de funcionar, ¿no? Ya no como darle todo el apoyo a manos llenas, sino más bien hasta que la persona lo solicite para que realmente pueda funcionar, ¿no? O sí, quizás haya más esperanza de que pueda funcionar. Claro. ¿Sí? Y pues, ¿quieres? Proseguimos. Sí.
Sobre la metáfora del semáforo, ¿qué señales debería observar una persona para reconocer que pasó del uso, perdón, sobrepasó sobre la... reconocer sobre qué pasó del uso al abuso antes de llegar a una dependencia? Del, ¿Se del, entendió? sí, del uso al abuso, ¿no? Ajá. Y de la metáfora del semáforo. Sí. ¿No? La metáfora del semáforo es verde, ámbar y rojo, ¿no? Que es verde, uso, ámbar, abuso y rojo, dependencia. Entonces, social y tradicionalmente nuestra cultura siempre ha consumido sustancias, ¿no? Legales y también ilegales, ¿no? Ajá. O sea, nuestra sociedad cultural ha hecho, ha normalizado este consumo de sustancias legales e ilegales, ¿no? ¿Qué diferencia? Es como tener claro cuando es como, por ejemplo, el uso. Cuando hablamos de el uso es que yo tengo esa conciencia y esa capacidad de darme cuenta cuánto quiero consumir y puedo parar en el momento que yo decida, ¿no? Tengo plena conciencia de lo que deseo consumir y cuánto voy a consumir. Y nunca me pasa que, que rompa con esa condición de saber cuánto quiero y cuánto quiero consumir y a lo mejor hasta dónde voy a consumir, ¿no? Siempre hay claridad del consumo. Ahora, cuando ya hablamos de un consumo problemático, es cuando la persona entonces empieza a afectarle en su vida diaria. Por ejemplo, quizás no fue a trabajar, o quizás tuvo un problema familiar, o quizás le afectó con la sociedad, con sus familiares, o quizás con su economía. Ahí ya hablamos de un consumo problemático. O sea, la persona ya no tiene control de cuánto quiere consumir. Por eso llamamos consumo problemático, porque le genera ya problemas en otras áreas de su vida. Sí. Y cuando ya hablamos de una dependencia, ahí la persona normalmente ya tiene deterioradas varias áreas de su vida. Las mismas que mencioné en el consumo problemático, aquí ya están presentes. O sea, muchas veces la familia, pues ya lo abandonaron o ya no lo quieren en el domicilio a la persona, ya perdió trabajo o está por perderlo, ya las amistades pues ya se alejaron de él o ya están como, lo tienen como de lejitos. Ya cuando hablamos de una dependencia es porque la persona normalmente ya consume todos los días o con mucha regularidad, ¿no? Mucha regularidad son 4 días de la semana, ¿no? Ya hablamos de una dependencia, que muy probable ya se volvió una adicción, ¿sí? Entonces, el primer escenario, uso, es yo tengo la capacidad de decidir cuánto quiero consumir. Abuso es que ya me está generando problemas en diferentes áreas de mi vida. Y dependencia es que estas áreas de mi vida ya se están deteriorando, ya están deterioradas. Y que ya estoy consumiendo con bastante frecuencia, ¿no? 3 hasta toda la semana, 3 días, 4 días o toda la semana. Esa es la metáfora del semáforo, ¿no? Verde, ámbar y rojo. Si estás en verde, no te preocupes, tienes todo el control. Si estás en ámbar, pon las antenitas alertas, ¿no? Porque todavía eres capaz de poder detenerlo. Si estás en rojo, hay que buscar ayuda ya con profesionales. Es muy difícil que la persona pueda recuperarse por sí sola. Eso sería como la metáfora del semáforo. ¿Sí? Ok. Entonces sería como mantenernos en este caso pues en el verde. Sí, si te gusta consumir lo que sea, o si te gustan los juegos, las apuestas, o sea, mientras estés en verde, no te preocupes, ¿no? Pero si ya estás en ámbar, preocúpate, ocúpate, ¿no? Sí, digo, o sea, y estás en rojo con mayor razón, ¿no? Busca ya ayuda. sí, o sea, creo que es digamos que es algo que se encadena, ¿no? Porque a pesar de que estar en verde puede llegar a empujar a estar en un momento en ámbar. Claro, mira, yo diría, por ejemplo, ahorita tenemos un serio problema
con el tema de las apuestas en línea. O sea, cada vez hay más casinos en línea y cada vez hay más gente que está jugando en línea. Sí. Están en verde, muchas personas están en verde, otras ya están en ámbar y otras ya están en rojo. Sí. Entonces yo diría, si no tienes una adicción, pues mejor hay que prevenirla, ¿no? O sea, si sabes que los casinos en línea crean dependencia, mejor no los juegues, ¿no? O sea, si no es un problema para ti, mejor no lo juegues, ¿no? Claro. O si sabes que la cocaína te puede generar dependencia, pues mejor no la pruebes, ¿no? ¿Sí me explico? Si Sí, sabes o sea, que el tabaco va a hacer daño a tu organismo, a tu sistema nervioso, quizás no rápido, pero sí en el transcurso del tiempo, pues mejor no lo consumas, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Para qué estar en verde? Para después pasar a ámbar o a rojo, si puedes no estar en verde inclusive, ¿no? Y no quiero decir que esto sea un tema moral, Sí. de no, ninguna sustancia, más bien diría, pues si puedes prevenirlo, sería bastante valioso, ¿no? Para ti como persona y para inclusive para tu familia, ¿no? Claro. Si no lo has consumido y sabes que te puede generar una adicción, mejor no lo consumas. Y si lo vas a consumir, que sea con bastante responsabilidad para que esté solo en verde. Yo diría eso, respecto a todas las sustancias o conductas. Claro. Digo, yo le puedo compartir una experiencia propia que a nivel social siempre he estado cerca de lo que viene siendo el tabaco. ¿Sí? Ya sea que mi familia lo consume o en las reuniones o fiestas donde yo he llegado a estar, siempre está presente. Ajá. Y en múltiples ocasiones he tenido la oportunidad de abordar esto, en este caso fumar, pero nunca lo he querido hacer porque yo estoy consciente que es algo que me va a dañar el organismo y jamás he querido dar ese paso, ¿no? O sea, ni siquiera entrar al color verde. Yo creo que también es que no tenemos plena conciencia del daño que nos puede generar cierta sustancia o cierta conducta, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en esta gente que está jugando en línea, Sí. está la falsa idea de que pues puedo ganar, ¿no? Puedo como obtener dinero fácil, Sí. pero no ven de fondo que puede crearles una dependencia que termina afectando seriamente su economía, ¿no? Claro. No hay plena conciencia ni de las sustancias ni de las conductas. Yo creo que por eso muchas personas están consumiendo, ¿no? Ya sea juegos, insisto, o apuestas o sustancias, ¿no? Porque no hay plena conciencia de las consecuencias, ¿no? Sí, pues O los daños. pues en este aspecto digamos que lo ven un poco más fácil. Así es. Porque pues no hay conciencia de ello. Nos falta información, conocimiento. Claro. Así es. Pues prosigamos bien. Sí. Sigamos con la que sigue. Bueno, de hecho quería cerrar con esta pregunta. Ok. ¿La negación protege la adicción? ¿Cómo identifica esa negación cuando se trabaja con un paciente en consulta? Pues mira, hay etapas en toda recuperación de una adicción, hay etapas. Por ejemplo, las etapas las voy a decir y luego ya las explico, ¿sí? Okay. Está la precontemplación, luego la contemplación, luego la predisposición o cambio, y luego puede venir la recaída. Entonces, pues la persona tiene que pasar por estas etapas, ¿no? Por ejemplo, la precontemplación es como, no soy consciente de que tengo una adicción, ¿no? Me vale. Pero luego la contemplación es, ya tengo conciencia de que tengo un problema de adicción, ¿sí? Y luego sigue la etapa de cambio. La etapa de cambio es cuando ya estoy haciendo cosas, ya estoy recibiendo ayuda para detener esta adicción, ¿no? Y entonces está el mantenimiento. Me estoy manteniendo en la ayuda profesional y en la ayuda que yo mismo me estoy dando, quizás en la ayuda de un grupo de autoayuda, me estoy ayudando, ¿no? Eso es el mantenimiento. Y el del mantenimiento, bien puede haber una recaída, pero puedes volver a regresar al mantenimiento. Entonces, la negación, para empezar, es
no hay contemplación. O sea, en la negación ni siquiera te cuestionas si tienes una adicción. Podría ser una parte, ¿no? La persona ni siquiera es consciente de que tiene una adicción. La otra es, sí es consciente de que tiene una adicción, pero no quiere, no desea abandonar la adicción. No sé si me expliqué. Sí. Uh-huh. En una parte estoy inconsciente de que ya soy adicto o adicta, y la otra es, sé que soy adicto o adicta, pero no quiero dejarlo. O sea, no quiero recuperarme, no es momento de recuperarme. ¿Sí? Claro. Entonces, yo creo que esa sería la... Y negaciones, respuestas de negación hay muchas, ¿no? Yo consumo solamente los fines de semana, a nadie le hago daño económicamente, o a nadie le hago daño emocionalmente, yo soy adulto, yo puedo tomar mis propias decisiones, soy consciente de lo que estoy haciendo. O sea, mecanismos de negación, hay muchas respuestas, muchísimas respuestas. Yo creo que podemos hacer una lista, ¿no? de todas las respuestas que tienen las personas que son adictas y no quieren aceptar su adicción, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo creo que hay mucho que hablar. Y yo este libro pues no es para personas profesionales, más bien está dirigido a la sociedad en general, Sí. para que pueda tener un tanto más de información sobre qué es una adicción, qué puedo hacer si llego a tener una adicción, dónde puedo recibir ayuda, tanto gratuita como con costo. Pero ese fue mi propósito, ¿no? Como para que la gente pueda informarse más, tener mayor conciencia, saber cómo recuperarse y dónde puede recibir ayuda. Ese fue mi planteamiento. Y aquí vienen inclusive direcciones, teléfonos de dónde recibir esa ayuda. Ajá. Claro. Y pues están mis redes sociales. O sea, igual si en algún momento puedo ayudar a alguien, pues puede por ahí escribirme, ¿no? Psicólogo Pedro Pérez en la mayoría de redes sociales, y con todo gusto, si estás viviendo, sufriendo alguna adicción, y puedo ser útil o de servicio, con mucho gusto. Uh-huh. Sí, yo creo que es importante y es valioso de que las personas lleguen a ser conscientes que muchas veces digamos que es culpa del adicto o de la persona que tiene alguna especie de adicción, ya que hay que ver otros panoramas o de una forma mucho más profunda al solo no querer. Y creo que esta información que está brindando usted abre una puerta o en este caso una duda de las personas que no sepan muy a fondo de todo esto. Claro. Y pues bueno, aquí si nos están viendo y viven en Nuevo León, aquí tengo libros físicos disponibles, o bien si están en otro estado pueden conseguirlo a través de Amazon, o se les puede enviar por paquetería, o se los podemos facilitar igual a través de vía electrónica, con todo gusto. Muy bien. No sé si existiera alguna duda o pregunta, pues igual insisto, ahí están mis redes sociales para que me puedan escribir. ¿Sí? Y bien, pues es un gusto este segundo encuentro entre psicólogos. Espero que sea de provecho para las personas que lo están viendo. A ver qué grabamos pronto, pero bueno, estos encuentros vamos a tratar de que sigan manteniéndose, ¿no? Claro. ¿Sí? A mí también me da mucho gusto compartir este espacio, ya que yo creo que es indispensable que muchas personas que no sepan o no tengan el conocimiento suficiente en cuanto a estos temas que hemos llegado a abordar, sea un espacio útil para ellos o para ellas. Claro. Bueno, Lynn, pues gracias por tu tiempo. Igual. Y nos estamos viendo pronto. Muy bien. Bueno, amigos, Gracias. nos vemos.